Nunca imaginé que una noche cualquiera, una en la que la bruma del cansancio y la inocencia me envolvían, se convertiría en el detonante de una verdad que se negaba a permanecer en las sombras, cambiando para siempre la naturaleza de mi conexión con él, el hombre al que siempre llamé papá, en algo tan íntimo como prohibido, algo que mi mente se esforzaba por comprender y mi corazón por negar. Ese fue el instante donde la línea entre lo que era y lo que sería se difuminó por completo, y para comprender la magnitud de ese abismo, debemos regresar al principio, a la semilla de mi propio tormento. Si he de ser honesta, la semilla de mi tormento, o quizás de esta extraña fascinación, se plantó mucho antes de aquella noche en que las copas de Jerez le nublaron el juicio. Mi padre, Ricardo, siempre fue un hombre de costumbres, de horarios inquebrantables y una seriedad casi monacal durante la semana. Su aroma a colonia cítrica y a los papeles de la oficina impregnaba su ropa, un uniforme invisible de responsabilidades. Yo, niña, lo veía como una figura imponente, el pilar silencioso de nuestra casa en Triana. Pero el fin de semana era distinto. Ya lo he dicho, el ritual del sábado era sagrado. Mi madre, Isabel, risueña, con su mantón de seda que se deslizaba por el sofá, y él, mi padre, despojándose capa a capa de su armadura invisible. Las copas de vino de Jerez desataban una versión de Ricardo que yo, con el tiempo, empecé a observar con una curiosidad inusitada. Era un hombre que reía a carcajadas, que contaba historias de juventud con una picardía que nunca le había visto durante el día. Su voz, normalmente grave y controlada, se volvía cálida, melódica, casi seductora. Al principio, era solo una niña que se reía desde lejos, absorta en mis propios juegos, ajena al ballet de gestos y palabras entre mis padres. Pero a medida que crecía, a medida que mi propio cuerpo empezaba a despertar a nuevas sensaciones, esa observación se transformó en algo más. De repente, no solo escuchaba sus risas, sino que me fijaba en cómo la luz de la lámpara del salón caía sobre el lino de su camisa, revelando la curva de su hombro, o como el gesto de su mano al levantar la copa tenía una elegancia que antes me había pasado desapercibida. Era sutil, apenas un murmullo en mi interior, pero la alma adolescente empezó a ver en Ricardo no solo a su padre, sino a un hombre. Un hombre con una risa profunda, con historias que encendían una chispa en sus ojos oscuros, con una presencia que, en esos momentos de relajación, se volvía casi magnética. Recuerdo una vez, él estaba en el salón, descalzo, el pantalón de lino arremangado hasta las rodillas, bailando torpemente con Isabel al son de una copla en la radio. Yo lo vi desde el pasillo, oculta en la penumbra. Su pelo revuelto, la forma en que su camisa se pegaba a su espalda por el sudor. Había algo tan vital, tan libre en él en ese instante, que me dejó sin aliento. No era una atracción consciente, no como la que se siente por un desconocido, sino una especie de reconocimiento primario. Era como descubrir una habitación secreta en la casa que siempre habías habitado, una que revelaba un lado desconocido, una profundidad que no sabías que existía. Y esa profundidad, extrañamente, me atraía. Era la contradicción entre el hombre metódico y el hombre desinhibido, entre el padre y el ser humano, lo que alimentaba mi naciente curiosidad. Mis propias texturas también empezaron a cambiar. Dejé las camisetas infantiles por blusas de algodón suave que rozaban mis caderas, y mis jeans se hicieron más ajustados. Empecé a sentir la seda de mi ropa interior contra mi piel, una sensación nueva y embriagadora que me conectaba con mi propia feminidad. Era una metamorfosis lenta, silenciosa, pero constante. Y con ella, mi percepción del mundo, y de los hombres, empezó a teñirse de un color diferente. Me fijaba en cómo el tacto del lino o la aspereza de la lana podían evocar sensaciones. Empecé a jugar con la idea de cómo la ropa podía transformar, seducir, ocultar o revelar. Mi interés por el diseño de moda no era solo una pasión, sino una forma de entender la piel, el cuerpo, la expresión. Y en ese proceso, la figura de mi padre, tan presente y a la vez tan ajena a mi mundo interior, se convirtió en una especie de ancla silenciosa en mi mente. No pensaba en él de forma romántica, no, pero sí con una intensidad inusual. Era el hombre que conocía mejor, cuyas rutinas entendía, y cuya transformación del fin de semana era un espectáculo fascinante. El que me hacía sentir una punzada de algo indefinible cada vez que su voz se tornaba ronca por el vino y sus ojos brillaban con esa picardía. Esa punzada, esa extraña conexión, era la semilla. Y no sabía lo que estaba por venir,
como esa semilla germinaría en algo mucho más complicado y doloroso. El grito de mi madre rompió la quietud de la tarde sevillana, una nota desgarradora que se incrustó en el aire como una astilla. Ricardo, mi amor. Su voz era un hilo roto, una súplica desesperada que me perforó el pecho. Yo seguía inmóvil, mis pies anclados al umbral del patio, la imagen de mi padre desplomado, tan fuerte y ahora tan vulnerable, grabada a fuego en mis retinas. El charco oscuro del vino de Jerez, mezclado con el rojo de la sangre de su frente por el golpe al caer, parecía crecer, una mancha ominosa en los azulejos andaluces, tan brillantes y pulcros hasta hacía un instante. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por una punzada gélida que me atravesaba el alma, la misma punzada que había sentido al inicio de mi juego, pero multiplicada por 1000. ¿Fui yo? ¿Fui yo la que lo empujó a este abismo? La sirena de la ambulancia, lejana al principio, se hizo cada vez más cercana, un aullido estridente que perforaba el silencio y la irrealidad del momento. Isabel ya estaba a su lado, sus manos, tan suaves y cuidadosas, acariciando su rostro pálido, susurrando su nombre con una urgencia que nunca le había escuchado. Alma, la ambulancia, repitió mi madre, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta, un nudo de miedo y culpa, un sudor frío empapaba la fina tela de mi vestido. Sentí el olor a tierra mojada y a geranios, un contraste cruel con el metal frío de la camilla que los sanitarios traían. Sus movimientos eran profesionales, rápidos, despojados de emoción, pero para mí, todo se movía a cámara lenta. Lo levantaron con una delicadeza espeluznante, y por un instante, sus ojos, o lo que quedaba de ellos bajo los párpados caídos, se cruzaron con los míos. No había reconocimiento, no había furia, solo el vacío de una conciencia ausente. Y en ese vacío, la certeza, el secreto ya no era solo nuestro, era una entidad viviente que nos asfixiaba a los dos. La sala de espera del hospital era un purgatorio de luz fluorescente y susurros ahogados. El aroma a desinfectante se aferraba a mi ropa, una capa pegajosa que no podía sacudirme. Isabel, sentada a mi lado, aferraba sus manos, las uñas marcando la piel, mientras su mantón de Manila, tan vibrante y lleno de vida horas antes, ahora parecía un sudario opaco, cubriendo la esperanza. ¿Crees que estará bien, Alma?, preguntó, su voz quebrada, un hilo apenas audible. Claro que sí, mamá, mentí, sintiendo el peso de cada sílaba, el eco de mi propia traición. Mis ojos se posaron en la tela áspera del sillón, un contraste brutal con la suavidad sedosa de mi bata de la noche anterior, esa que ahora era un recuerdo prohibido. La culpa era un animal rampante en mi pecho, arañando mis entrañas con garras afiladas. Cada minuto era una hora, cada suspiro de mi madre una daga que se clavaba más hondo. El médico finalmente apareció, su rostro serio pero tranquilizador. Una crisis de estrés, señora. Alcohol, sí, pero el agotamiento ha sido el factor principal. Necesita reposo absoluto y evitar tensiones. Las palabras fueron un alivio helado, un respiro superficial. No había mención de nada más, nada que pudiera vincularlo a nuestra noche, a mi juego. Pero la ironía era cruel, sangrante, las tensiones que lo habían derribado eran, en parte, mi creación, mi perversa curiosidad. Ricardo estaba estable, durmiendo. No pudimos verlo esa noche. Al volver a casa, la puerta de su habitación, cerrada, parecía un portal a un mundo que me negaba, un abismo de silencio que se había abierto entre nosotros. Los días que siguieron fueron una neblina densa, un velo que cubría la realidad de nuestro hogar. La casa, nuestro refugio, se había transformado en un mausoleo de silencios y miradas robadas, cada rincón impregnado de una ausencia palpable. Isabel se movía con una quietud inusual, como si el shock la hubiera despojado de su alegría innata, de su risa cristalina. Yo, por mi parte, me sentía como una funambulista caminando sobre un hilo invisible y tensado, cada paso un riesgo de derrumbarlo todo. El secreto, antes una astilla, ahora era un tumor creciente en mi pecho, una carga que nos consumía a los dos lentamente, inexorablemente. Mi vestuario se volvió aún más una segunda piel, buscando la sobriedad en linos y algodones, en tonos tierra que me hicieran desaparecer, evitando cualquier cosa que pudiera evocar la sensualidad de la noche prohibida. La bata de seda permanecía oculta en lo más profundo de mi armario, pero su recuerdo, como un fantasma persistente, se aferraba a mí, una punzada constante de lo que fui y de lo que había provocado.
Ricardo regresó a los pocos días, más delgado,